Muy buenas tardes. Hoy 21 de junio del 2023, son las 16:06. Damos inicio a la sesión de la fecha. No antes justificar la razón por la que estamos empezando a esta hora. Han terminado los alegatos de cierre en la causa. ¿Qué número, doctor? 620. Bueno, el 620. Eso está registrado y aparece. No podíamos interrumpir porque había 2008, 620-2008, para cualquier razón que se pueda señalar institucionalmente. Bien. Fiscalía, observaciones al acta. Buenas tardes a todos. Sin observaciones, señor. Doctora Mogollón. Buenas tardes, señor magistrado. Ninguna observación es al acta. Doctor Nakazaki. Buenas tardes. Buenas tardes, señores miembros del tribunal. Ninguna observación. Doctor Reina. Señor magistrado, buenas tardes. Ninguna observación. Doctora Hurtado. Buenas tardes con todos, señor magistrado. Ninguna observación. Doctor Paredes. Buenas tardes, señores. Ninguna observación. Doctor Servigón. Ninguna observación, señores magistrados. Tenemos despacho pendiente, Yesenita. No hay despacho pendiente, doctor, para decisión. ¿Alguna petición de las partes procesales? No hay peticiones. Conforme al estado del proceso, continuamos entonces con los alegatos de cierre a cargo del doctor César Nakazaki. Adelante, doctor. Gracias, señor director de debates, señor presidente, señor juez superior. En la sesión del día de ayer nos quedamos examinando las tachas formuladas por el Ministerio Público y la parte civil respecto a las fuentes de información que han sido objeto de utilización fundamentalmente por la pericia económica. Y hay una segunda tacha que se formuló en la sesión 486 del 9 de junio del 2022, siempre en la línea de atacar las fuentes de información de la actividad pesquera. Inexistencia del carnet de pescador, inexistencia también de ambos carnets de pescador, tanto de Chimbote como de Chancay, inexistencia del título de patrón práctico de pesca. El primero de ellos en el periodo septiembre del 64-65 y el otro periodo 69-73. La inexistencia del título también de patrón práctico de pesca en el periodo 73-77. La falsedad de la copia legalizada del título de patrón práctico de pesca. La falsedad de la copia legalizada del certificado de trabajo. La inexistencia del carnet de pescador. Más allá de, y no tiene sentido quitar el tiempo valioso de la sala analizando la diferencia entre las categorías de inexistencia y falsedad, lo cierto es que, porque inexistencia equivale a invalidez y es otro tema, otra vía, pero bueno, en concreto, lo cierto es que cuestiona, como el día de ayer, los documentos que acreditan la actividad pesquera de Santos Orlando Sánchez Paredes. ¿Cuál es la prueba de refutación de las tachas? El carnet de pescador que fue emitido por la Capitanía del Puerto de Chimbote y que, por pequeño que sea, al parecer para la contraparte, es un documento público. Y como es un documento público expedido por el Estado, en este caso por el Ministerio de Marina a través de la Capitanía de Chimbote, entonces el documento público, cualquier documento público, si es auténtico, prueba plenamente de su contenido, sobre todo cuando es un documento constitutivo. Y este es un documento constitutivo porque acredita la condición de pescador de mi patrocinado Santos Orlando Sánchez Paredes, porque si revisamos la norma que regula este documento, que es el Decreto Supremo 21, nuevo reglamento, bueno, de aquella época, por cierto, nuevo reglamento de capitanías
y la Marina Mercante Nacional del 31 de octubre de 1951, que era el vigente cuando se expide o se extiende el carnet de pescador, este decreto supremo, a su vez, tiene que ser concordado con el decreto supremo número 15, reglamento para la inscripción y reinscripción de pescadores, del 8 de julio de 1966, en virtud del cual la Capitanía del Puerto de Chimbote extiende el carnet de pescador objeto de la tacha, toda vez que se encuentra inscrito anteriormente en la Capitanía del Puerto de Chancay, del 21 de octubre de 1959. Es decir, este documento, como señalamos ayer, lo señalamos probatoriamente sobre los datos, pero ahora agregamos la base normativa. Este carné que se emite lo que establece es la actividad pesquera que de forma permanente Santos Orlando Sánchez Paredes desarrolla desde el 21 de octubre de 1959. Su carné de pescador demuestra, conforme a los artículos 5 y 6 de la norma señalada, que Santos Orlando Sánchez Paredes es pescador, insisto, desde el 21 de octubre de 1959, razón por la cual el 15 de marzo del 71 se revalida su condición de pescador. Si apreciamos, señores miembros de la sala, a partir de la normatividad este documento, vamos a establecer una serie de elementos. Ayer señalé que el número de matrícula es fundamental. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normatividad, el número de matrícula del pescador se desarrolla con 3 criterios. Como verán, la primera parte es 511. 511, ¿por qué? Porque es expedido respecto al puerto marítimo de Chimbote, al cual le correspondía el 511. 0054. La razón, el 0054, es porque es el orden correlativo de inscripción. ¿Qué número se ha inscrito fue inscrito Santos Orlando Sánchez Paredes como pescador? Y fue el número 54. Era el pescador número 54. Y verán que el número de matrícula termina con el 44, ya para evidenciar de manera absoluta el dato real. 44 se refiere al año de nacimiento del pescador. ¿En qué puerto? ¿Qué número de pescador? ¿Y en qué año nació el pescador? O sea, no es un número alegre, no es un número al azar el número de matrícula, sino que tiene una composición de datos que se tienen que verificar en la realidad. ¿En qué puerto pescas? ¿Qué número de pescador eres? ¿Y cuándo has nacido? Con esa data, señores miembros del tribunal, ¿qué documento falso se va a construir? Se inventa el puerto, se inventa el número de pescador y se inventa cuándo nació, el año. Imposible. Estos documentos, los señalamos el día de ayer, han sido sometidos a un análisis documentoscópico. Y el análisis documentoscópico de todos los documentos, en este caso del carnet de Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Chancay, se ha realizado sobre la base de su coloración, sobre la firma, sobre la transcripción con máquina de escribir, todos los datos objetivos del documento que llevan a la conclusión que son documentos que responden en todos sus aspectos físicos,
papel, intensidad, tonalidad, impresión, mecanografiado, sello y suscripción, responden a su data, a la fecha de referencia, documentos antiguos de varios años de antigüedad y sin ningún tipo de alteración. Primero, el carné del sindicato. El mismo análisis, el carné de pescador. Y además, hemos presentado un dictamen pericial de grafotecnia donde se hace el análisis de la firma para establecer si hay autenticidad en las firmas. La firma de los documentos de nuestro patrocinado respecto a su ficha, a su muestra de cotejo, que es la ficha RENIEC, hecho por el perito John Antenor Bernal Chancay, perito grafotécnico y documentoscópico forense, y establece que se trata de una firma auténtica. Y hace un análisis incluso, porque en la fotografía se da cuenta de una serie de elementos, por ejemplo, la picadura y deterioro en las hojas internas, el registro del sindicato de Chancay, el lomo del libro, y habla del desgaste, y habla de la data y de la época. Entonces el desgaste no se va a falsificar. Las pericias grafotécnica en la diversa documentación pesquera dubitada por la Fiscalía, no solo como en la pericia anterior nos habla de la veracidad de la antigüedad y las no alteraciones por los aspectos físicos. En este segundo peritaje ya vamos a la firma y vamos a los libros de donde han sido emitidos y establece la autenticidad de la firma y los registros. El análisis documentoscópico que hemos señalado abarca todos los documentos. Acá ubicamos otro documento que ha sido cuestionado y aparece claramente establecido todos los datos que señalan, que hablan de la autenticidad del documento, analizando su impresión y antigüedad. El título de patrón práctico de pesca, de igual manera, ha sido materia de análisis documentoscópico y establece, sobre la base de todos los aspectos físicos que hemos señalado, papel, intensidad, tonalidad, composición de tintas, impresión, mecanografiado, sello y suscripción, que no hay alteraciones y que responde a la data que aparece de emisión el documento. La sala requirió y fue respondida por el Sindicato de Pescadores, donde dan cuenta de los datos que acreditan la condición de pescador de Santos Orlando Sánchez Paredes. Pasamos a otro tema, señores miembros del tribunal, y es el estándar probatorio de los hechos favorables a la defensa, porque hemos evaluado la pericia económica, hemos separado una serie de indicios que hemos analizado y que resulta lo que se denominan, así como hay los hechos constitutivos del delito que tiene que probar la Fiscalía en el estándar de culpable más allá de toda duda razonable o de certeza, también existen otros hechos
que forman parte del tema probatorio y del objeto del juicio, que son los hechos favorables a la defensa cuando la defensa es activa. Esto es cuando la defensa no se limita a negar la acusación, sino postula hechos. En este caso, hechos impeditivos. La defensa ha planteado hechos impeditivos. Los hechos impeditivos, y no encuentro una mejor obra que ofrecer al tribunal en este punto que la obra de Mercedes Fernández López, Prueba y Presunción de Inocencia, que analiza precisamente con gran detalle la clasificación de los hechos que forman el objeto final del proceso y cómo se va distribuyendo carga de la prueba y lo más interesante, que es lo que pretendo plantear acá, el estándar probatorio. Porque una cosa es el estándar probatorio de los hechos constitutivos del delito y otra cosa es el estándar probatorio de los hechos impeditivos, los hechos extintivos, los hechos excluyentes, los hechos modificatorios. Fernández López define al hecho impeditivo como aquella categoría de acontecimiento que impide el nacimiento de la pretensión sostenida por la contraparte o, en un sentido más amplio, impiden la aplicación de la norma jurídica solicitada por la otra parte. La Fiscalía solicita que se aplique la ley penal de lavado de activos porque afirma que una serie de bienes tiene origen ilícito en el tráfico ilícito de drogas. Y nosotros no nos hemos limitado a negar ese hecho, sino, por ejemplo, nosotros sostenemos el poder no se ejecutó, o en el caso concreto de la pericia económica sostenemos hay una línea de tiempo desde 1959 a 1990 de actividades económicas lícitas. Actividades económicas lícitas, línea de tiempo 1959-1990, riqueza acumulada diciembre de 1990. ¿En qué estándar tendríamos que probar que hubo ingresos informales de antisuyo? ¿En qué estándar probatorio tenemos que demostrar que mi patrocinado fue pescador o que se dedicó a los abarrotes? ¿Es la misma exigencia probatoria que la Fiscalía? No, no es así. Porque la carga de la prueba que la Constitución y la ley asigna al Ministerio Público para que pruebe a los hechos constitutivos del delito forma parte del contenido esencial de la presunción de inocencia. La carga de la prueba, la mínima actividad probatoria que debe producir la Fiscalía para promover una condena, forma parte del derecho humano a la presunción de inocencia, porque si no hay esa mínima actividad probatoria, no se destruye la presunción de inocencia y entra la regla de la incertidumbre. La insuficiencia de pruebas, antiguamente llamada duda razonable, forma parte también del contenido constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, en el caso de los hechos impeditivos, basta demostrar un estándar probatorio menor que genere una duda. Por ejemplo, no tenemos que demostrar como si fuera un estándar de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable que mi patrocinado era pescador. La pregunta sería, ¿hemos probado que probablemente es pescador? ¿Hemos demostrado que probablemente se dedicó al transporte? ¿Hemos demostrado que probablemente se dedicó a la actividad inmobiliaria? ¿Hemos demostrado que probablemente trabajó de 1959 a 1990? Porque, señores miembros de la sala, si lo hemos establecido probablemente, que yo sostengo que lo hemos establecido en certeza, pero supongamos, hemos alcanzado la probabilidad que el señor no haya sido un ocioso de 1959 a 1990, ni que haya sido un delincuente, sino que haya sido un hombre que se dedicó a la empresa.
Si es un probable empresario, ¿eso no tiene incidencia en la operación valoratoria que va a hacer el tribunal en la sentencia? Nosotros no somos los fiscales. Nosotros no tenemos la carga de la prueba que tiene la fiscalía. Por eso es que un gran maestro, Nicola Framarino de Malatesta, en su maravillosa obra La lógica de la prueba en materia criminal, dice que la prueba puede llevar a 6 caminos: posibilidad de inocencia, probabilidad de inocencia, certeza de inocencia, posibilidad de culpabilidad, probabilidad de culpabilidad, certeza de culpabilidad. De los 6 caminos, 5 absuelven, porque basta la posibilidad de inocencia y no alcanza la probabilidad de culpabilidad para condenar, porque la condena solo es consecuencia de la certeza u hoy culpabilidad más allá de toda duda razonable. Entonces, los hechos favorables a la defensa, la actividad económicas lícitas que tanto se esfuerza la Fiscalía en negar, basta que se establezcan en el grado de probabilidad para que opere el derecho, para que se invoque la presunción de inocencia y la regla de solución frente a la incertidumbre. Lo cual es muy importante porque hemos tenido meses y meses de discusión, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, como si nosotros tuviésemos que probar en el grado de certeza las actividades económicas lícitas, tan igual que la Fiscalía tiene que probar que hubo ganancias ilícitas que mi patrocinado trajo de México del 84 al 87, en un delito de tráfico ilícito de drogas en el cual participó por haber hecho 3 transportes de drogas desde el puerto, desde la pista de aterrizaje clandestina que hasta ahora seguimos buscando en Bayóvar. Terminamos con ello la pericia, el análisis de la pericia económica, y pasamos ahora al análisis de la pericia contable, que es mucho más corto, por cierto. Solamente vamos a analizar la pericia contable de parte. Acá vamos a cambiar nuestra metodología y luego explicaré las razones y usted, el tribunal, lo comprenderá, porque solamente corresponde precisamente ir al análisis de la valoración individual de la pericia contable de parte, o en todo caso centrar la mayor parte del análisis. El examen se dio en las sesiones 354 del 14 de junio del 2021 a la sesión 395 del 13 de octubre del 2021, donde se examinó y contraexaminó al CPC Luis Alberto Castillo Cubas, que estuvo a cargo de la pericia contable, presentada como defensa de Santos Orlando Sánchez Paredes. Como corresponde y hemos establecido, toca para la valoración de la prueba fijar su acreditación, que es uno de los temas que es objeto de valoración por el tribunal. La acreditación y la utilización de un método científico, en este caso de la ciencia contable. El contador público que estuvo a cargo del peritaje tiene más de 25 años como perito dedicado al quehacer judicial. Ha realizado, por tanto, innumerables informes periciables contables utilizados en la mayoría de casos de todo tipo en materia penal. Es un tiene especialización en lavado de activos, extinción de dominio y complaints por la Universidad de San Marcos. Tiene especialidad en auditoría tributaria, especialidad en peritaje contable judicial, diploma de honor emitido por la Convención Nacional de Peritos Contables Judiciales, la sexta, y reconocimientos como presidente de la Junta de Presidentes de los Comités de Peritos Contables Judiciales del Perú.
Por tanto, su expertise es suficiente para considerarlo idóneo para efectuar el peritaje que presentó al tribunal. Esta misma acreditación ha sido introducida la información a través de la sesión 354 del 14 de junio del 2021. El objeto del peritaje, en el caso de Santos Orlando Sánchez Paredes, es presentar un informe pericial contable financiero para determinar su situación económica patrimonial al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre del 2007, y asimismo determinar los ingresos de dinero obtenidos como los egresos de dinero desembolsados en el mismo periodo. Como ya establecimos al analizar las consideraciones sobre la valoración de la prueba científica o la pericia científica en este caso, tenemos que demostrar que el perito contador ha utilizado un método admitido por la ciencia contable. Y para ello, en su informe, página 69, y en la sesión 356 del 18 de junio del 2021, él da cuenta de la metodología utilizada a partir de la ciencia contable, que me permito esquematizarla. Él trabaja con 3 métodos: el método deductivo, el método analítico, el método descriptivo, y a partir de las técnicas y procedimientos propios de la contabilidad, recurre al flujo de caja. Y en ese flujo de caja incorpora ingresos y gastos de las diferentes rentas que le corresponden o le correspondían a Santos Orlando Sánchez Paredes en el periodo peritado como persona natural y como persona natural con negocios. Y estas rentas, más otros ingresos, van al flujo de caja, y el flujo de caja contable, distinto al flujo de caja económico por factores de producción, este flujo de caja contable establece saldos iniciales, ingresos, egresos, para establecer finalmente si hay un balance positivo y negativo en el periodo peritado. Esto es, si utilizó un método admitido por la ciencia contable y más familiar para quienes vemos el quehacer procesal, porque trabajamos más con pericias contables que con pericias económicas. La economía, lamentablemente, como dije, ha sido utilizada y ha sido limitada a las tasaciones, cuando es mucho más, como evidenciamos en este juicio, lo que puede aportar la economía. Este método, señores miembros de la sala, ha sido aplicado porque tenemos que demostrar que hay un método científico contable que ha sido aplicado. Y sí ha sido aplicado. Se aplicó el método deductivo, por ejemplo, para determinar los ingresos en las diversas categorías de las rentas propias del impuesto a la renta, el método analítico para la revisión de las declaraciones juradas y el método descriptivo para establecer otro tipo de ingresos, como las liquidaciones de pasajes en ruta. Estos 3 métodos han sido utilizados porque se evidencia en el peritaje que hay un flujo de caja y que ese flujo de caja del año flujo de caja de 1991 al 2007, un flujo de caja completo, a diferencia de la pericia policial, que hace un flujo de caja incompleto, arbitrariamente incompleto. El flujo de caja de todo el periodo peritado 91-2007 arrojó un superávit, un balance positivo en el patrimonio
de 24.624.391 soles. O sea, hay el método científico contable y ha sido aplicado por el perito. Si estuvo bien o mal aplicado, no vamos a revisar las actas de los interrogatorios, sino vamos a ir a la pericia del que estableció el tribunal, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito del contable. Recuérdese que ya hemos evaluado que en la valoración probatoria de la pericia científica, solamente a través de una pericia de la prueba de oficio, es que el tribunal puede establecer si debe darle fiabilidad o no a la pericia brindada, en este caso, por la defensa de Santos Orlando Sánchez Paredes. El tribunal designó, así como peritos económicos o economistas para que realicen una pericia económica, igualmente designó contadores para que realicen una pericia de oficio contable. A los CPCs, Carlos Melitón Núñez Espíritu y César Eduardo Basilio Olazábal. El objeto de este peritaje fue practicarse una pericia para analizar la incorrección parcial o total, la corrección o incorrección de las pericias, tanto de la fiscalía, ergo las traídas de la policía, o la pericia de parte, y se dio los lineamientos correspondientes. Esto es, la sala fue rigurosa en establecer como objeto que se trataba de una prueba sobre prueba para determinar la fiabilidad de las pericias contables ofrecidas por las partes. ¿Qué fue lo que se estableció? Respecto a la pericia de Luis Alberto Castillo Cubas, los peritos oficiales señalaron: la pericia de parte presentada por el CPC Luis Alberto Castillo Cubas sobre el procesado Santos Orlando Sánchez Paredes como persona natural y persona natural con negocio presentan un informe pericial donde se puede apreciar un análisis detallado sobre su patrimonio, ingresos y egresos, así como el flujo de caja por el periodo comprendido de enero de 1991 a diciembre del 2007, conforme lo solicitado por los magistrados. La pericia de parte elaborada por el perito CPC Luis Alberto Castillo Cubas sí ha tomado en cuenta los procedimientos y metodologías contables que deben incluirse en el desarrollo de un informe pericial contable, los mismos que deben ser corroborados para su validación. Esto es, los peritos del tribunal o los peritos de oficio han determinado que la pericia de parte utilizó un método científico contable y que el método científico contable fue utilizado correctamente. O sea, la ciencia contable se aplicó conforme se exige o lo establece. En cambio, respecto a la pericia contable policial, señalan dos errores muy graves. No se determinó el saldo inicial y en el flujo no se consideraron todos los años objeto de la pericia. Dicen, respecto al informe pericial 0702-2010 INANDRO, concretamente, no se ha efectuado un informe pericial integral sobre el periodo solicitado,
que es por el periodo comprendido de 1991 al 2007. Se ha verificado en su contenido que solo se elaboró un flujo de caja por el periodo 1991 a 1995. Asimismo, del año 1996 al 2007, se ha realizado un análisis sobre ingresos y egresos de Santos Orlando Sánchez Paredes, así como del movimiento económico, contable y financiero que tuvo en las diferentes empresas, en las cuales fue socio o accionista, pero sin determinar si hubo desbalance patrimonial o no en el periodo 1996 al 2007. Por las razones expuestas anteriormente, y no habiéndose determinado el mencionado informe pericial un flujo de caja por el periodo comprendido del 1991 al 2007, no se va a tomar en cuenta para determinar si se han aplicado correctamente los métodos y procedimientos contables. Esa es la conclusión que establece. Si el peritaje no ha cumplido su objeto, si el peritaje era hacer un flujo de caja 91-2007 y los peritos, sin ninguna justificación científica, no lo han hecho, entonces evidentemente un peritaje incompleto no es prueba. Los peritos del tribunal establecen la necesidad de contar con un saldo inicial para determinar un flujo de caja. Ese es el otro error. Primer error, no se hizo flujo de caja en todo el periodo peritado. Segundo error, no se determinó un saldo inicial, como exige la ciencia contable. En lo referente al saldo inicial, es importante observar que este comprende un saldo patrimonial o un saldo financiero, o las dos cosas. Es evidente, y no cabe la menor duda, que el procesado Santos Orlando Sánchez Paredes, durante el periodo 1959 a 1990, ha tenido una actividad económica que le ha permitido establecer un patrimonio personal y una situación financiera que, al no poderse determinar contablemente por falta de documentación objetiva existente, los cuales son los parámetros del profesional contable, se puede establecer formalmente a través de una pericia económica, en el cual, aplicando las metodologías propias de la especialidad, permita reconstruir un flujo de ingresos y gastos ocasionados en el periodo solicitado, y después de sustentarse en forma técnica y profesional su elaboración, se podrán incorporar los saldos que arrojan dicho informe. Y por eso, los peritos contables oficiales califican de correcta la pericia económica presentada por la defensa de la mejor manera posible. Como dijimos en la sesión de ayer, la misma metodología utilizada por el perito de parte fue utilizada por los peritos economistas de oficio, oficiales, para establecer más ingreso que el establecido por el perito de la defensa. Y el hecho que los peritos oficiales economistas hayan utilizado la metodología del perito de parte, lo valida también, o lo validan también los peritos contadores, porque dicen lo siguiente: la pericia económica oficial considera hechos económicos reales, y dicen la parte pertinente: bajo estos argumentos, en el presente caso, se va a tomar en consideración el saldo establecido en el informe pericial económico desarrollado por los peritos oficiales. Esto es, el método económico utilizado por el perito de parte lo recogen los peritos economistas de oficio, y el método utilizado por los peritos economistas oficiales lo utilizan los peritos contadores oficiales. ¿Qué mayor probanza, señores miembros del tribunal, de la validez científica
de los métodos, esto es, los modelos económicos y el flujo de caja económico por factores de producción utilizado para establecer el saldo inicial. Conclusiones de los peritos contadores oficiales. Se ha tomado en consideración el saldo inicial de los peritos económicos oficiales, 2.569.585.54, más ingresos que los establecidos por los peritos de la defensa. Y en la parte cuarta, que es la pertinente, el señor Santos Orlando Sánchez Paredes, durante el periodo comprendido en el año 1991 al 2007, producto de la comparación de sus ingresos y egresos, presenta un superávit de 17.440.952.29. ¿Ya? Los peritos economistas establecieron más ingreso que el perito de la defensa. Y los peritos contadores establecen, igual que el perito de la defensa, un balance positivo, un saldo positivo, como consecuencia del flujo de caja, pero ojo, señores miembros del tribunal, menor que el establecido por la defensa, porque el perito de la defensa estableció 24 millones. Los peritos oficiales establecen 17 millones. Pero en ambos casos, sea la pericia de parte o sea la pericia oficial, en ambos casos el saldo es positivo. El flujo de caja de todo el periodo peritado es un saldo positivo. Para el perito de la defensa, 24 millones. Para los peritos del tribunal, 17 millones. La sala, al momento de valorar esta pericia de oficio contable, como también la pericia de oficio económica, debe considerar que la prueba de oficio es prueba sobre prueba. Las pericias de oficio solamente tienen un propósito, y ese propósito es ser prueba sobre prueba, que es la única manera de no reemplazar la actividad probatoria de las partes. ¿Esto qué significa? Que las pericias de oficio no pueden basarse o no pueden tener como objeto los hechos constitutivos del delito. No pueden tener como objeto los hechos bases que son utilizados como indicios para probar los hechos constitutivos del delito. Tampoco los hechos extintivos, los hechos exoneratorios, porque tampoco están para apoyar a la defensa. Simplemente la fiabilidad de la prueba. La obra más importante que se ha escrito en habla hispana sobre precisamente control de fiabilidad probatoria es de Fernando Gascón Inchausti. Y Fernando Gascón Inchausti, que como nadie en castellano, que es el único idioma, ese es el gran defecto de mi formación, el único idioma que hablo, he encontrado, dice concretamente, la prueba sobre prueba es un instrumento al servicio del control de la fiabilidad probatoria. Control de fiabilidad probatoria es el peso o la fuerza del medio de prueba al momento de su valoración. Tiene que detectar fallos, vicios, cualidades, virtudes no patentes, eliminar supuestos fallos o vicios aparentes en la prueba.
La actividad probatoria cuya finalidad es que el juez se convenza de fiabilidad, de credibilidad que debe conceder a un medio de prueba. ¿Quién tiene razón, señores miembros del tribunal? ¿Los peritos que señalaron que no se pueden establecer o no son necesarios modelos económicos, o los peritos que señalaron que sí son necesarios modelos económicos? La Sala Penal Permanente en la casación 717-2020, Huancavelica, del 3 de noviembre del 2021, fundamento tercero, establece claramente que el propósito de la prueba de oficio es el ser o el verificar la fiabilidad de las pruebas. Esta es pericia sobre pericia, como en este caso. Y dice que utilizar la prueba de oficio para establecer el valor de otra pericia es neutral y respetuoso del principio acusatorio que impone la carga de la prueba a la acusación. No es una actuación tendente a favorecer la pretensión de las partes. Esto es el método utilizado por el tribunal al recurrir a pericias de oficio en el ámbito económico y en el ámbito contable, es el camino para poder determinar si son las pericias de la Fiscalía y la parte civil o son las pericias de la defensa las que tienen la fiabilidad que establece el rigor científico con que se han realizado. Señores miembros del tribunal, como van a ser las 5 de la tarde, yo suplicaría, si me permiten, concluir el día de hoy. Hoy día, Dios mediante, he tenido mis últimos exámenes, espero, post-internamiento, y me han aplicado una serie de analgésicos que me limitan en este momento a hacer un desarrollo mayor. He hecho un esfuerzo para cumplir por lo menos el tiempo. Ruego que mañana me permitan terminar, porque ya estaríamos concluyendo con el alegato de don Orlando Sánchez Paredes, pero quiero hacerlo en las condiciones adecuadas como corresponde al derecho de mi defendido. Tu micro, señor director de debates. Sí, cerramos la sesión de la fecha para continuar el día de mañana a las 2 de la tarde y 30. Bien, señores, buenas tardes.